Buenas noches a ustedes, compañeros. Somos el grupo de trabajo número 2. Somos del cuarto ciclo, paralelo C6. Orgullosamente pertenecemos a nuestra gloriosa Universidad Estatal de Milagro. Nuestra docente de la materia de Teoría General de las Obligaciones y Contratos es la doctora Selena Lara Paredes. Quienes integramos este grupo de trabajo somos Valeria Buenaño, Fernando Vallas, Josué Cabrera, Iván Calderón y Jinson Carrión. En esta noche nos proponemos realizar una exposición en la cual realizaremos un análisis e interpretación sobre los créditos sucesorios. Principalmente analizaremos lo que tiene que ver con la normativa jurídica de esta. Adentrándonos en el tema en sí, en el tema en cuestión, el tema que nos convoca esta noche, pues tenemos que, ante la sociedad y dentro del ámbito legal, por decir en las sucesiones, las familias cumplen con un rol fundamental, ya que las leyes velan por sus intereses y por su patrimonio de la misma, conforme a la jerarquía y también dependiendo los grados de consanguinidad de la familia. Hay que recalcar que el heredero o legatario cumple con la función de suceder o de sustituir a la persona que le está acreditando, ya sea un bien o una deuda. Por ende, es acreedor de los bienes, derechos, pero también de las obligaciones. No solo uno se sucede o se hereda pues la fortuna, también se hereda pues al aceptar la herencia pues también se está aceptando pues las obligaciones, en este caso pues compromisos económicos, deudas. ¿Qué es una sucesión? La sucesión es un acto que se realiza entre vivos. Se puede denominar como un pacto o acuerdo en base a un tipo de obsequio de un bien inmueble, como también puede ser un bien mueble. Por lo general, las sucesiones más usuales son del testamento. Según el Manual de Derecho de Sucesiones, lo define como: la sucesión en los bienes es el método de registrar al heredero como la persona que recibe dicha herencia. Se entiende también como el conjunto de bienes remanentes. Una vez deducidas las deudas y cargas del patrimonio realizadas, en este caso, por el causante. Continúe, compañero. A continuación, vamos a ver qué son los créditos sucesorios, de lo cual se trata este tema a exponer. Los créditos sucesorios establecen derechos de manera patrimonial, es decir, que tienen una afinidad económica que se extingue con la muerte o fallecimiento del causante y por ende se transmiten a los herederos jerárquicamente dependiendo el grado de consanguinidad o afinidad y constatando si su naturaleza es sobre un derecho real o algo personal. Cuando hablamos de los derechos reales, decimos que son transmisibles por herencia, donde una persona ejerce un acto sobre una cosa para obtener un beneficio para sí mismo, como por ejemplo una hipoteca. Es notorio saber que los derechos de una persona se terminan con el fallecimiento del titular, aunque al referirnos a un crédito sucesorio no solamente debe darse por el deceso de una persona, pues según se establece en la doctrina,
que puede darse un tipo de crédito sucesorio como es una indemnización o liquidación, hablando en el ámbito laboral. También en este proceso entra la persona denominada como albacea, quien es designada por la persona que redacta un proceso testamentario. También podemos decir que en un derecho real se da cuando el nuevo titular o sucesor pasa a obtener dicha potestad sobre un bien de igual facultad y poder que el anterior. Esto queda respaldado mediante la denominada teoría del título y del modo, el cual está basada en la adquisición. Por ello, esta doctrina nos permite entender que es de gran importancia dentro del estudio tener en cuenta los diversos tipos de créditos mediante la sucesión que debe estar debidamente legalizada con las normas preestablecidas en nuestro Código Civil a partir del artículo 993, ya que nos enmarca acerca de la herencia o sucesión de bienes y derechos. Podemos encontrar en nuestro Código Civil, en el libro tercero de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos, título 1, definiciones y reglas generales. En el artículo 993, textualmente, nos relata que se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles o en una cuota de ellos, como la tercio o quinto. El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos. También podemos notar en el artículo 994 del mismo código que si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama testamentaria y si en virtud de la ley intestada o ab intestat. La sucesión en los bienes de una persona puede ser parte testamentaria y parte intestada. Así nos relata el artículo 995, el cual dice textualmente que se llaman asignaciones por causa de muerte las que hace la ley o el testamento de una persona difunta para suceder en los bienes de esta. Con la palabra asignaciones se significan en este libro las asignaciones por causa de muerte, ya las haga el hombre o la ley. Y así seguidamente podemos encontrar en el artículo 996, 997, 998 acerca de las sucesiones en general. Así también como las obligaciones y derechos son transferibles si el heredero acepta la herencia. Además, el que recibe dicho bien está obligado a correr con los gastos. Muchas veces las personas que son designadas como herederos optan por rechazar dicha solicitud, ya que no quieren hacerse cargo de responsabilidades ajenas de los cuales ellos no son beneficiarios. Esto se da cuando se hace acreedor de una deuda en particular. El autor Gonzalo Figueroa Llanes en su obra menciona a los autores Aubry y Rau, quienes mencionan puntualmente que el conjunto de bienes de una persona no pierde por su muerte el carácter de universalidad jurídica. Es con este carácter que ese bien se transmite bajo el nombre de herencia a los que son llamados por la ley o por la voluntad del difunto a recogerlos en su totalidad o solamente en una parte alícuota. Esto nos da a entender que así como la universalidad de las leyes existe para el bienestar de las personas naturales o jurídicas, también las sucesiones tienen un carácter similar, ya que pueden ser también universales o singulares en el primer caso, como cuando se sucede en su totalidad o una parte en general, y en segundo caso, cuando éste hace admisión a un bien o un derecho en lo particular. ¿Cuál es el principio de los créditos sucesorios? El principio fundamental para que la sucesión tenga su validez es la consecuencia que respalda al titular por causa de muerte del cujus o autor de la sucesión. Este caso en lo general se trata de un acto de carácter transmisible, ya que esa es la base, dar continuidad a un legado, herencia o sucesión. Existen diversos tipos de créditos, los cuales se clasifican en créditos con privilegios sobre un bien determinado, créditos comunes o también denominados quirografarios y los créditos de la masa.
Todos estos podemos notar sus aspectos a continuación con nuestros compañeros. Prosiga, compañera. Gracias, compañero. Nosotros continuamos con los créditos de privilegio sobre un bien determinado. Tienen preferencia en cancelar un crédito antes que otro, así que también el derecho de asistencia están en la lista de acreedores y pueden ser impugnadas por cualquiera de ellos dentro de los plazos establecidos. También denominado crédito privilegiado porque es formalidad jerárquica, es decir, que tiene mayor prioridad al momento de ser cancelada y también se rige en el marco jurídico sin carácter selectivo. Este tipo de crédito puede ser con privilegio especial y con privilegio general, según el artículo 159 de la ley concursal, lo cual nos indica que, en primer lugar, los créditos concursales se clasificarán a efectos del concurso en privilegios o ordinarios y subordinados. Segundo, los créditos privilegiados se clasificarán a su vez en créditos con privilegio especial. Se afectan a determinados bienes o derechos de la masa activa, y créditos con privilegio general se afectan a la totalidad de esa masa. En el concurso no se admitirá ningún privilegio o preferencia que no esté reconocida en la ley. Créditos comunes o quirografarios. Se acopla dependiendo del ámbito laboral y la necesidad del acreditante. Es decir, hay varias formas de créditos que se adaptan a la necesidad de una institución. Pueden ser quirografarios, crédito simple, crédito refaccionario, crédito de habilitación o avío. Tener también en cuenta de qué nos referimos a préstamo quirografario, podemos decir que un préstamo o un crédito quirografario se trata de un préstamo a corto plazo, que busca ser referente a las necesidades de recursos transitorias de quien lo solicita, con base a su reconocida solvencia moral o ya sea económica. También se les denominan préstamos quirografarios porque como solicitante solo tienes que firmar uno o varios pagarés privados que no necesitan autorización notarial. No requiere garantías reales específicas que respalden su recuperación. Basta con una firma y solo estarán garantizados tu patrimonio personal. También tenemos que los pagarés asociados a las obligaciones quirografarias son títulos ejecutivos que facilitan su cobranza, por lo cual también contienen lo que son los requisitos que les dan valor. Entre las características de un crédito se hallan lo que son en corto plazo, generalmente se emite de 30, 60 a 90 días. Si necesitas mayor tiempo para cumplir la obligación, debes indicarlo y así también justificarlo ante el acreedor quirografario, quien con base en sus políticas lo concederá o no por un tiempo determinado. También tenemos y hacemos énfasis en la clasificación quirografaria. Este tipo de crédito nos ayuda a diseñar una estrategia, un proceso legal y oportuno para poder lograr alcanzar con éxito la ejecutación. El acreditante hace el préstamo al acreditado y el documento queda respaldado con una firma o un documento denominado pagaré, como ya lo hemos mencionado en los puntos anteriores. En este caso, se da en personas afiliadas, en personas que sean jubiladas o pensionistas sujetos de créditos, lo cual se realiza para poder cubrir sus necesidades, que puede ser ya sea por alimento, por educación, construcción, poder cubrir también sus necesidades que pueden ser, por ejemplo, gastos civiles, etc. Y como mencionamos en el artículo 5 del reglamento de préstamos, nos dice que pueden ser por productos crediticios, los préstamos quirografarios se conceden para los siguientes fines. Tenemos consumos, necesidades apremiantes, educación, pago de deuda con entidades controladas e imprevistos. Continuamos también con los créditos contra la masa. Son las deudas que se han generado durante el proceso como honorarios del profesional de la justicia, por lo que sus principales créditos contra la masa son costas y gastos de los procesos judiciales de la segunda oportunidad. Honorarios de los profesionales de la justicia, los cuales son los abogados,
los notarios, mediadores concursal y administrador concursal. En el caso de ser un particular y ya no sea una empresa, el coste de estos profesionales será reducido de manera notable y trascendental. La cuota de algún tipo de alquiler y también puede ser gastos asociados a la vivienda, tales como el agua, la luz, el gas y la comunidad de vecinos. También puede ser utilizado para la pensión de alimentos, en algunas oportunidades. Conforme se vaya desarrollando el proceso, se irá pagando poco a poco según el proceso legal, de tal manera que se pueda administrar de manera flexible. O ya sea al contrario, si cuentas con una inestabilidad financiera, este será reprogramado según el juez o la autoridad competente, ya sea que ellos lo indiquen y puedan cancelar todas las deudas. Continuamos con los legados del crédito que nos hablará el compañero. Muchas gracias, compañero. En mi intervención les hablaré de lo que es el legado de crédito. La definición de legado de crédito se lo puede definir de la siguiente manera. Legado que comprende un derecho de crédito que el testador tuviere frente a un tercero, así como los intereses devengados, ¿no? El acreedor habrá de entregar al legatario las acciones del testador contra el tercero deudor. En base a esto, el doctor en Derecho, Rafael Rojina Villegas, define el legado de crédito de la siguiente manera. Legado de crédito es aquel por el cual el testador deja al legatario lo que un tercero le debe a él. De este concepto, los más destacados en usar este medio de legado son las empresas. Como ejemplo, podemos mencionar que el gerente de una empresa quiera asociarse con alguien y en este caso, si el gerente fallece, los créditos pasan directamente al socio de la empresa como primera instancia y no a sus familiares. Regularmente esta sucesión inter vivos se producen en la vida de los sujetos intervinientes, es decir, donde pueden dividirse los bienes por parte del titular, como podemos mencionar transmisiones inter vivos. La titularidad de un bien o derecho se pasa de una persona a otra que también está viva. Por otro lado, también se transmiten por mortis causas. ¿Qué quiere decir esto? La titularidad de un bien o derecho se pasa de una persona a otra una vez que el titular haya fallecido. En virtud del legado, el derecho de crédito pasa rápidamente y de modo universal del testador. El legatario adquiere sin duda un derecho hacia el deudor, obligando al mismo para que pueda obtener el cumplimiento del crédito exigente y regulado. El Código Civil nos indica en el artículo 1450, en el caso del artículo anterior, que debe cumplir el legado, entregará el legatario el título de crédito y le cederá todas las acciones que en virtud de él corresponden al testador. Puesto que con el fallecimiento de una persona nacen normas, derechos y obligaciones, donde los familiares apelan a la herencia de la persona fallecida. Es aquí donde podemos mencionar que empieza el proceso de la sucesión, donde el heredero, si acepta, es acreedor a sus bienes muebles e inmuebles, así como también los créditos sucesorios, es decir, el pago de un carro o alimentación. Asimismo, el libro tercero de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos, en su artículo 999, nos indica si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito y fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se ha diferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar dicha herencia o legado, aun cuando fallezca sin saber que se la ha diferido. No se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona, que es la que lo transmite. Es decir, si el heredero sucesorio repudia la herencia o el patrimonio del titular fallecido, no deberá cancelar ningún tipo de crédito, como una deuda, por ejemplo.
puesto que así como repudia la herencia, asimismo no tendrá ningún derecho a los bienes que el titular haya tenido en vida. Mas, sin embargo, si se repudia la herencia, las leyes favorecen al siguiente heredero por sucesión en materia de consanguinidad. Es decir, se tendrá un sucesor ante un legado que ha quedado legalmente formulado para que se lleve el debido proceso mediante las autoridades competentes. Con esta intervención le doy paso a mi compañero Gibson Carrión, quien dará por culminada la presente exposición. Buenas noches, estimados compañeros, estimada doctora Serena Paredes. Al término de lo manifestado por el resto de exponentes, me permito concluir y recomendar lo siguiente dentro de la normativa jurídica de los créditos sucesorios. La herencia o sucesión es un proceso natural, es el derecho de sucesiones o derecho sucesorio, es aquella parte del derecho privado que regula la sucesión mortis causa y determina el destino de las titularidades y relaciones jurídicas, tanto activas como pasivas, de una persona después de su muerte. El legatario, una vez aceptada la herencia, pasa a ser un sucesor testamentario a título particular. Es decir, que solo puede recibir bienes o derechos concretos y determinados, como también las deudas. Aquí también participa el albacea, que es aquella persona que representa al difunto, el cual velará por los intereses y la última voluntad de existir, en el caso de existir deudas pendientes, este también emitirá la notificación a los herederos. El legatario, antes de tener la disposición de manejar el patrimonio, el albacea también puede iniciar notificando a los a los legados del testamento para que las deudas sean pagadas o entregadas. Además, puede dar a elección de la repartición de bienes inmuebles, estos pueden ser divididos equitativamente. De manera que si el legado tiene por objeto un crédito que el testador tenga en contra de un tercero, se verifica una sucesión particular en el crédito por parte del legatario. Es decir, el legatario viene a sustituir al originario acreedor frente al deudor, quedando a crédito tal cual era originalmente, pasando bajo la titularidad del legatario con todos sus accionarios. Esto es, los privilegios, las garantías reales y personales. Recomendaciones. Como sabemos, las deudas desaparecen luego del fallecimiento del titular. Las deudas se traspasan a la herencia o sucesión del fallecido. Es ahí en donde empieza el conflicto. Usualmente, si el heredero cuenta con una fortuna, él se hará cargo de las deudas siempre y cuando pueda renegociar con el deudor, acudiendo a las vías legales y a los profesionales del derecho, según lo manifiesta Valeria Nicole Buenaño Aguirre. De ser el caso, cuando se presenta una herencia sin testamento, la Corte puede nombrar a un administrador o sucesor universal para ejecutar la venta de los activos del fallecido y puede ser cancelado las deudas del titular del fallecido. En caso de crédito, por sucesiones, si existen contratos de por medio, el heredero está obligado a conocer
los contratos con anticipación, observando si existe alguna cláusula por fallecimiento del titular, por ejemplo, liberación de deuda o seguros sobre los saldos pendientes. De existir más herederos, todos deberán estar de acuerdo en la toma de decisiones. Es de aquí donde surgen los conflictos. Por lo regular, se da por la venta de un bien cuando otra persona de los mismos herederos ya está haciendo su uso. Y por lo que sí no se llega a un acuerdo, la participación de la herencia se verá paralizada hasta resolver dicho problema. Esto puede afectar y perder un tiempo valioso, incluso puede durar años, por lo que se haría cargo el albacea o administrador encargado, quien realizará un inventario de los bienes hasta llegar a un acuerdo para cancelar las deudas del titular fallecido. Cuando la persona tiene un crédito y el fallecido, tanto la entidad bancaria y la familia serán notificados. Por ejemplo, en la deuda deberá estar al día con la deuda. En el seguro será quien cubre lo faltante de la deuda. Por lo contrario, si la persona tiene una hipoteca y no estaba al día en las cuotas y por diferentes motivos sufrió un accidente e iba alcoholizado y llega a fallecer, esto no cubriría el seguro. Para ello, la familia deberá pagar la deuda con el patrimonio o activos del COCUS. Lo más renombrable sería estar respaldado con un profesional de derecho quien nos facilite la información relevante. Esto es todo cuanto puedo concluir y recomendar de acuerdo al tema de exposición de esta noche. Muchas gracias. Una vez más, compañeros, me corresponde reconocer y agradecer a todos ustedes por esa brillante participación, por ese brillante aporte, esperando y aspirando, pues como siempre, haber cumplido con las expectativas impuestas por parte del señor docente. Sin antes, pues, tener que reconocer que solamente, pues, el rigor académico nos hará unos mejores profesionales, nos hará unos profesionales competentes para trabajar y desempeñarnos, incluso bajo presión. A ustedes, muchas gracias y buenas noches.